¿Qué tal? Mi nombre es Armando Quispe, soy profesor del curso de álgebra de la institución educativa Saco Oliveros. En esta ocasión vamos a presentar un tema que es importante para alumnos que ya están finalizando la secundaria y por supuesto también es un tema importante para más adelante en la universidad cuando ustedes estén llevando cursos como por ejemplo álgebra lineal en el estudio de los espacios vectoriales, por ejemplo. Sin esto va a ser definitivamente complicado que uno pueda asimilar todos los detalles de los espacios vectoriales posteriormente, ¿no? Aquellos quienes piensan estudiar ingeniería sobre todo, esto va a ser importante. Bien, el tema tiene una gama de definiciones que hay que manejarlas de manera conveniente. Si es que uno maneja eso con toda la rigurosidad que tiene, creo que no va a haber ni dificultades al momento de afrontar algún ejercicio relacionado con matrices, con determinantes. Bien, empezamos. Cuando disponemos de un determinado número de elementos, por ejemplo, dispongo de 6 elementos, esos elementos yo los puedo arreglar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, los puedo arreglar en forma triangular, formaré un arreglo triangular. Los puedo arreglar en forma circular alrededor de una mesa, por ejemplo. Los 6 elementos, las 6 personas, por ejemplo, las puedo distribuir en torno de la mesa circular, ¿no? Será un arreglo circular. Pero si esos 6 elementos los arreglamos, los acomodamos de tal modo que se forme un rectángulo, por ejemplo, algo así. 6 elementos, mírenme, algo así como esto. ¿Está bien? O quizás así, ¿no? Quizás de este modo. ¿Está bien? Formando un rectángulo, mírenme, 6 elementos. Ese tipo de arreglos se denominan matrices. ¿De acuerdo? Esos arreglos, por ejemplo, se encierran frecuentemente en corchetes o si no en paréntesis. Cualquiera de los dos. Se puede usar los corchetes o los paréntesis de esa forma. Muy bien. El arreglo tiene la particularidad de que los 6 elementos están formando filas, que son las líneas horizontales, y columnas, que son las líneas verticales. Diremos que esta es, por ejemplo, la primera fila, la segunda fila. Diremos también que esta es la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. ¿De acuerdo? O aquí, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila, primera columna, segunda columna. ¿Está bien? Ahora, para señalar, digamos, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene el arreglo, se hace una indicación en el lado inferior de la siguiente manera. El arreglo está constituido por 2 filas y 3 columnas. Así es, se pone de esa forma. Y entonces decimos que la matriz es de orden 2 por 3. O aquí, este arreglo está conformado por 3 filas y 2 columnas. Colocaremos de esta forma, miren. 3 por 2. Y decimos que la matriz es de orden 3 por 2. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, cuando el orden es evidente, ya no hace falta colocar esa indicación. Eso se usa más bien para matrices de mayor tamaño, ¿no? Donde de repente coloco algunos elementos y señalo el orden en el lado inferior. ¿De acuerdo? Para indicar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que presenta el arreglo. Bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, empleando ahí números, por ejemplo, ¿no? Acá ¿está bien? 6 elementos los he colocado así. ¿Está bien? Entonces, aquí he formado 2 filas y 3 columnas. Esta es de orden 2 por 3. Ahí está. 2 por 3. Matriz de orden 2 por 3. Y le llamo matriz A. ¿Está bien? Este otro, mira, ¿está bien? Este tiene 2 filas y 2 columnas. Diremos que es de orden 2 por 2. ¿Está bien? Y le llamo matriz B a eso. ¿De acuerdo? Y así, nosotros podemos formar arreglos con más elementos de mayor tamaño, ¿no? ¿Está bien? Arreglos de mayor tamaño. Puede que el arreglo al final, formando filas y columnas, genere un arreglo cuadrangular. Ahí está, puede ser, no hay ningún problema con eso. ¿Está bien? Ahora, puede ser que de repente la matriz tenga solo una fila nada más. Los 6 elementos aquí, por ejemplo, yo los podría disponer así, ¿no? Formando solo una fila. ¿Está bien o no?
Así, ya está. Entonces diremos que esa tiene orden 1 por 6, una sola fila y 6 columnas, puede ser. O si no, una sola columna con 6 filas, también. ¿De acuerdo? Es posible eso. Ahora, de manera general, ¿cómo se representa una matriz de tamaño cualquiera? Lo representamos de esta forma, mírame, ahí está. A ver, primera fila, segunda fila, tercera fila y así, hasta la fila emésima, mirad, la fila M. Primera columna, segunda columna, tercera, cuarta, enésima columna. ¿De acuerdo? Bien, esta matriz le he llamado A y digo que tiene n filas y n columnas. Es decir, es de orden m por n. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para cada uno de los elementos de la matriz, miren que se está usando una simbología especial, ¿no? Un elemento con dos números en el lado inferior que hacen una indicación especial para dicho elemento. ¿De acuerdo? Ahora, antes de dar el significado que tiene esa simbología que estamos empleando, abreviadamente, dado que esta matriz vamos a usarlo frecuentemente dentro de nuestras definiciones posteriores y dentro de las propiedades, ¿de acuerdo? Colocar este arreglo a cada momento definitivamente toma su tiempo. Entonces vamos a usar una notación abreviada para esta matriz y abreviadamente la simbolizaremos de esta forma. Matriz A de elementos A sub I, J, I de orden M por N. ¿De acuerdo? Aquí está la abreviatura de todo el arreglo anterior, miren, de todo eso. ¿De acuerdo? Donde el A sub I, J, o sea, el elemento que forma la matriz, cada uno de los elementos que conforman la matriz, lo vamos a denotar así y significa lo siguiente. El primer subíndice me señala la fila donde se ubica el elemento, el número de la fila donde está ubicado el elemento, y el segundo subíndice, el J, me indica el número de la columna donde se ubica el elemento. ¿De acuerdo? Muy bien, es decir, si escribo, por ejemplo, A sub 5, 2, si escribo eso quiere decir que este elemento es de la matriz A, ubicada en la quinta fila y en la segunda columna. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tuviera una matriz más grande, de mayor tamaño, donde de repente la cantidad de filas y la cantidad de columnas ya son más de un dígito? Entonces lo señalamos así. Por ejemplo, A sub 21, 11. Ya está, lo indicamos de esa forma, ¿no? Elemento de la matriz A ubicado en la fila 21 y en la columna 11. Así es. Y así para más dígitos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿A qué le llamamos matriz nula? Una matriz se dice que es nula cuando todos los elementos, sin excepción, son iguales a 0. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí en esta matriz de orden 2 por 3, ¿sí? Matriz de orden 2 por 3, mírenme. ¿De acuerdo? Esta matriz, miren que tiene todos sus elementos iguales a 0. Allá esta es una matriz nula. ¿Está bien? Acá la matriz de orden 2 por 2, todos sus elementos son 0, todos sin excepción. Matriz nula. ¿Está bien? De orden 2 por 2. Ahora, hay una notación para la matriz nula. La simbolizaremos así nada más. 0 simplemente. ¿Está bien? Matriz nula. Ahí está. 0 nada más. Pero cuidado, hay que estar atentos cuando en una ecuación matricial, por ejemplo, cuando estaremos hablando de 0 como número o como denominaremos más adelante, escalar, y cuando estaremos hablando de una matriz nula. Son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, solo para aclarar el detalle, miren, ¿qué pasa si yo escribo la ecuación? Acá está, x cuadrado menos x menos 6 igual 0. Allá este 0 es un 0 número, ¿no? Un 0 escalar. ¿De acuerdo? Pero si estoy hablando, por ejemplo, de x cuadrado menos x menos 6 por y, si estoy hablando de esto donde x e y son matrices, igualado a 0 esto,
Este cero no es un cero escalar, es un cero matriz. Es decir, es la matriz nula esto. Entonces hay que saber distinguir eso. Hay que estar atentos a eso. ¿De acuerdo? Si estamos frente a una ecuación matricial, este cero definitivamente expresa a la matriz nula. ¿De acuerdo? Así es. ¿A qué le llamaremos matriz cuadrada? Una matriz se dice que es cuadrada cuando el número de filas es igual al número de columnas. Es un arreglo cuadrangular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí está, ¿está bien? Una matriz cuadrada formada por 2 filas y 2 columnas. ¿De acuerdo? Colocaré aquí de orden 2 por 2. ¿Está bien? Pero mire, en lugar de decir matriz de orden 2 por 2, en el caso de las matrices cuadradas, solo diremos de orden 2 nada más. Al decir de orden 2, quiere decir que ya estamos hablando de una matriz cuadrada de ese tamaño. ¿De acuerdo? Esta es una matriz formada por 3 filas y 3 columnas, ¿no? 3 por 3. Y diremos que es de orden 3 únicamente. Matriz de orden 3. ¿Está bien? Así es. Bien, con relación a ese tipo de matrices cuadradas, los elementos que se ubican en esta posición, acá está, mira, vamos a resaltar eso. Los elementos ubicados en esa posición se dice que van a formar la diagonal principal de la matriz. Ellos constituyen la diagonal principal. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, mira bien, esta sería la diagonal principal. ¿Está bien? Sí, diagonal principal. Y algunos toman también de referencia los elementos que se ubican en esta otra posición, los elementos que van por acá, así. ¿Está bien? Se dice que ellos forman la diagonal secundaria de la matriz. O sea, esta sería la diagonal secundaria de la matriz de orden 3. Ahí está, diagonal secundaria. ¿De acuerdo? Sí, sería de esa forma. Bien, veamos ahora las operaciones que manejamos con matrices. Bien, miren, hay 3 operaciones que se manejan básicamente con matrices y en base a esas se pueden definir, por ejemplo, la sustracción de matrices, se puede definir la potenciación de una matriz, ¿de acuerdo? Eso ya viene más adelante. Primero, la adición de matrices. En principio, si yo quiero sumar 2 matrices, por ejemplo, la matriz A, quiero sumarla con la matriz B. A, quiero sumarla con B. Acá está bien. ¿Está bien? Jóvenes, para sumar 2 matrices, ellas tienen que ser del mismo orden necesariamente. Si no son del mismo orden, no se puede sumar. No existe la suma o no está definida la suma. Es imposible que podamos sumar esta matriz de orden 2 por 3 con esta de orden 2. No se puede. Simplemente no existe la suma de los dos. Tienen que ser del mismo tamaño. Esta es de orden m por n y la otra de igual modo de orden m por n. M por n. Al sumar las matrices sale una matriz final que va a ser también del mismo orden, m por n. Ahí está. Eso. ¿De acuerdo? Ejemplos. Aquí hay una matriz de orden 2 por 3 sumada con otra del mismo orden 2 por 3. Ya sí existe la suma de las dos. Puedo sumarlos. ¿Está bien? El resultado final originará una nueva matriz también de orden 2 por 3. ¿Está bien? 2 por 3. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se obtiene el resultado final? Sumando los elementos correspondientes de las mismas ubicaciones. Es decir, así, 5 sumado con 2, menos 2, 3. ¿Está bien? Menos 1 sumado con 4, 3. 4 sumado con 3, 7. Y así, 2 sumado con 1, ¿está bien? 0 sumado con menos 1 y 3 sumado con 2. Ahí lo tenemos. Esa es la suma de las dos matrices. ¿De acuerdo? Quiero sumar, por ejemplo, a esta matriz de orden 2 con esta también de orden 2. Sí, está definida la suma de los dos. Resultado final, sale una nueva matriz
de orden 2 también, ¿no? De orden 2. ¿De acuerdo? 3 más 2, 5. Menos 4 sumado con menos 9, aquí lo tenemos bien. ¿Sí? 0 sumado con 0, de hecho muy bien, ahí está. Y 3 sumado con 2, 5. Ahí está la suma de 2. Simple, mira, es facilito, ¿no? En el caso de la adición creo que no habría dificultades para poder desarrollar esa operación. Ahora, la adición siempre es una operación conmutativa. Es decir, si yo le cambio el orden a los sumandos, el resultado final no varía, sigue dando lo mismo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Asimismo, la adición de matrices también es una operación asociativa. En el caso, por ejemplo, que se quiera sumar 3 matrices, puedo hacerlo de una de 2 formas. Sumar las 2 primeras y el resultado sumarla con la tercera matriz. O si no, me va a dar lo mismo, sumar la primera con la suma de las otras 2. ¿Está bien? Y me da exactamente lo mismo. Esa es la asociatividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Una segunda operación con matrices se refiere a la multiplicación de una matriz por un escalar. Esta es también una operación bien sencilla, bien fácil. Por ejemplo, el escalar alfa, el número alfa, quiero multiplicarlo por la matriz A. El A es esta de aquí, mira, voy a volver a copiar eso. Aquí está B. Alfa por esto. ¿Está bien? Para multiplicar un escalar por una matriz, simplemente el escalar multiplica cada uno de los elementos del arreglo. ¿De acuerdo? Y claro, el resultado final es una matriz del mismo tamaño o del mismo orden que la anterior. Orden 2 por 3, resultado matriz de orden 2 por 3. ¿Cómo es? Alfa multiplica cada uno de los elementos. ¿Qué saldrá? Vamos a ver. 5 por alfa, menos 1 por alfa, acá está, 4 por alfa. Ahí lo tenemos. Más abajo viene 2 por alfa, sí, 0 por alfa y 3 por alfa. Ahí está bien. Eso. ¿Está bien? Así sería, mira. Sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicar un escalar por una matriz, simplemente el escalar multiplica todos los elementos de la matriz. A ver, por ejemplo, 2 por B. ¿Está bien? 2 por B. B es esta. No, aquí coloqué ya un conjunto de operaciones para manejar también el caso de la operación anterior, ¿no? La adición. ¿Ah? A ver, primero multiplico la matriz por el escalar. Aquí lo mismo, el escalar por la matriz. ¿Ah? En el caso inicial, 2 para cada uno, 2 multiplica cada uno. ¿Sale quién? A ver, 2 por 3, 2 por menos 4, 2 por 0, 2 por 3. Ahí está. Más, a continuación, viene menos 5 por cada uno de ellos. Menos 5 por 2. Ahí está. ¿Está bien? Menos 5 por menos 9. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Menos 5 por 0. Sigue dando 0 eso. Y menos 5 por 2. Menos 10. Ahí está. ¿De acuerdo? Y luego lo sumamos nada más. Sumo y me sale finalmente una única matriz. Y para ello hago lo mismo que lo que hice ahí. ¿Está bien? Resultado final, lo pueden poner ahí al final, ¿no? La suma de este con este, menos 8 sumado con 45 y así. ¿De acuerdo? Así es. Bien, entonces, multiplicar una matriz por un escalar, miren que es también una operación bien sencilla. ¿De acuerdo? La tercera operación, la multiplicación de matrices, quizás sea una operación donde hay que ponerle un poco más de cuidado. Ahí sí se requiere tener bastante concentración para desarrollar esa operación. Veamos. Una condición inicial para poder efectuar esa multiplicación en el orden que estoy señalando, ojo, en el orden A por B, así ven. La condición es que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Condición para que exista la multiplicación, para que la multiplicación esté definida. Caso contrario,
Si no se cumple esa condición, simplemente no existe la multiplicación. No se puede desarrollar. ¿De acuerdo? La primera, por ejemplo, de orden, voy a señalarlo aquí a ver, de orden m por p. Acá está bien. ¿Está bien? Y la segunda de orden p por n. Ahí lo tienes, mira. Así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda, mira. Los dos son igualitos. Allá existe la multiplicación. Puedo desarrollarlo. El resultado sale una nueva matriz que le voy a llamar C. ¿Está bien? Y el orden de esta matriz será M por N. Orden final M por N. Ahí está. Así. ¿De acuerdo? Así es. Veamos algunos ejemplos para mostrar cómo desarrollar la operación. ¿De acuerdo? Esta tiene, por supuesto, una definición. Antes de dar esa definición, que de repente ustedes la van a ver en alguna ocasión, vamos a, con los ejemplos, mejor señalar directamente cómo es el desarrollo de la operación. Veamos a ver. Esta matriz de orden 1 por 2, quiero multiplicarla por esta otra de orden 2 por 1. ¿Existe la multiplicación? La respuesta es sí, porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Sí existe. Ahora sale una matriz final que va a ser de orden 1 por 1. Orden 1 por 1. Quiere decir que este tiene solo una fila y una columna. Mejor dicho, un solo elemento nada más. Ahora, ese único elemento del producto de las matrices, ¿cómo lo calcularé? Mediante una suma de productos. Así, mira, ve. 3 por 4 más menos 1 por menos 2. ¿De acuerdo? Multiplico y sumo de esa forma. ¿Está bien? A ver, 3 por 4, acá está bien. Más menos 1 por menos 2, 2. Listo. Resultado final, matriz de orden 1 formado por 14. Ahí está bien. Eso. ¿De acuerdo? Así es. Bien, otro ejemplo más. Esta matriz de orden 1 por 3 por esta otra de orden 3 por 1. Existe la multiplicación, porque el número de columnas en la primera es igual al número de filas de la segunda. Está definida la multiplicación. El resultado, el producto de las dos, sale una matriz de orden 1 por 1 nuevamente. Orden 1. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo ese único elemento del producto? Vamos a ver, similar al anterior. ¿De acuerdo? Así, es una suma de productos, ojo, una suma de productos. Menos 2 por 1, más 2 por 2, más 5 por 3. Nada más. Lo sumamos. ¿De acuerdo? Veamos a ver. Menos 2 por 1, menos 2. Ahí lo tenemos, mira. Más. Seguimos. 2 por 2, 4. ¿Está bien? Más 5 por 3, 15. ¿Sí? Y al final, efectuando operaciones, 17. ¿No? Matriz de un solo elemento formado por 17. Ahí está. Eso. ¿De acuerdo? Así es. Miren, básicamente la multiplicación de matrices se refiere a multiplicar una fila por una columna. Si uno aprendió a desarrollar esta operación, creo que lo demás ya se desarrolla sin ningún problema. Veamos a ver. Por ejemplo, la matriz de orden 2 por 3, acá está, mira, de orden 2 por 3, quiero multiplicarla por esta que es de orden 3 por 2. Ahí está bien. ¿De acuerdo? Eso. Muy bien. Existe la multiplicación porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Sí, está definida la operación. Puedo efectuarlo.
¿El resultado de qué orden es? De orden 2 por 2. Acá está. Allá, si es de orden 2, quiere decir que el arreglo tiene la siguiente forma. Será de la forma C11, C12, C21 y C22. Ahí lo tenemos, mirad. Ese es el arreglo. ¿De acuerdo? Bien. Los subíndices para cada uno de los elementos de esta matriz final van a ser importantes para desarrollar la operación. Por ejemplo, a ver, quiero hallar el elemento C11. Los subíndices que me señalan, a ver, que para calcular el elemento debo multiplicar la primera fila de esta matriz por la primera columna de la segunda matriz. Primera fila por primera columna. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo hago? Acá está. Así. ¿De acuerdo? Así es. Igual para esto, ¿no? Si tú quieres hallar esto, primera fila de esta matriz por segunda columna de esta. Primera fila por segunda columna. Nada más. Y así para los demás. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente es manejar esta operación. ¿De acuerdo? Esto. A ver, el C11. Veamos a ver, ¿eh? Primera fila por primera columna. Aquí está él. ¿Sí? Empezamos. 5 por 1, 5. Más, menos 1 por 2, menos 2. Más, 4 por 0, 0. Sumemos, sale 3. Ahí está. ¿Sí? Vamos al siguiente, a ver. C12. Primera fila por segunda columna. Veamos. 5 por menos 1, menos 5. No se olviden. Menos 1 por 3, menos 3. 4 por 1, 4. Sumemos. ¿Sale? Bien. Menos 4. Menos 4. Ahí está. ¿Sí? Seguimos a ver. C21. Segunda fila por primera columna. ¿Está bien? Sumemos a ver. 2 por 1, 2. Más 0 por 2, 0. Más 3 por 0, 0. Suma final, 2. Ahí está. ¿Sí? Y finalmente este elemento, mira, C22. Segunda fila por segunda columna. Segunda fila por segunda columna. A ver, 2 por menos 1, menos 2. 0 por 3, 0. Más 3 por 1, 3. Sumo 1. Ahí está. Listo. Este es el producto de matrices. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y por supuesto, miren que no es difícil. Ustedes pueden hacer lo mismo para cualquier otro tipo de matrices de mayor tamaño, ¿no? En fin. ¿De acuerdo? Pero no olviden la condición. No olviden la condición, ¿eh? ¿Está bien? El número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Si no, no existe la multiplicación. Ahora, otro detalle más. Por ejemplo, la multiplicación A por B está definida. Existe. La pregunta que nos haríamos ahora a continuación es la siguiente. ¿Existirá la multiplicación al revés? No necesariamente. Veamos por qué. Esta es de orden M por P y esta es de orden P por N. ¿De acuerdo? Existe la multiplicación. Ya sabemos que el resultado sale de orden M por N. Vamos a ver si cambio el orden. A ver. B de orden P por N. ¿Sí o no? A de orden M por P. Acá está. ¿Está bien? Estos dos no sabemos si son iguales. ¿Sí o no? No lo sabemos. Por lo tanto, no necesariamente existe esa multiplicación. Entonces, el hecho que A por B exista no significa que B por A también exista. ¿De acuerdo? Y si en caso existiesen los dos, A por B
y B por A, ustedes van a poder comprobar que no necesariamente son iguales. Por ejemplo, cambia de posición esto. Pon primero esta matriz y luego esta otra y hazle el desarrollo. Te va a salir una matriz de orden 3×3. Comprímenlo, ustedes pueden hacerlo. ¿Está bien? Y eso creo que claramente está mostrando que no es lo mismo que esto. Porque la otra sale de orden 3×3. Ni hablar. No son lo mismo. ¿Está bien? Entonces, conclusión. La multiplicación no es una operación conmutativa. Definitivamente. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Ahora, la multiplicación, tratando de extenderla para escalares, o sea, lo mismo que lo que hacemos con escalares, queremos extenderlo para matrices. Por ejemplo, el x cuadrado, ustedes saben que es la multiplicación de x por x. El x cubo, x por x por x, 3 veces. Eso quiero hacerlo con las matrices. Quiero, por ejemplo, el cuadrado de una matriz. Veamos a ver, ¿qué condición debo tener para poder desarrollar la potencia de una matriz? Vamos a señalarlo aquí, a ver. Miren, tienes una matriz de orden m por n y quiero calcularle el cuadrado a eso. Es decir, multiplicarlo por sí mismo. Orden m por n. ¿Para qué? Para obtener el cuadrado de la matriz. Quiero sacar eso. ¿De acuerdo? Pero para poder desarrollar esta operación, definitivamente este número, el número de columnas de la primera, tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Los dos tienen que ser iguales. Allá, m igual a n. Conclusión, A tiene que ser una matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Es decir, para poder calcular la potencia de una matriz, solo será posible realizar eso si es que la matriz es cuadrada. Solo ahí. ¿Está bien? Si no, no existiría la operación. ¿De acuerdo? No puedo calcularle la potencia a una matriz de este tipo, por ejemplo. No, imposible. No existe eso. En cambio, a esta sí, ¿no? Yo sí le puedo calcular el cuadrado a esto. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Quiero calcular el cuadrado de B. O sea, B por B. El arreglo B multiplicado por eso. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo es el resultado. A ver. Veamos. Es de orden 2 al final, ¿no? ¿Sí o no? Orden 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. ¿Sí o no? Así es. Sale una matriz del mismo orden que el de la matriz original. Bien. Aquí hay un elemento, otro más y otro por ahí. Elemento de posición 1, 1. Fila 1 por columna 1. Operemos. Menos 2 por menos 2, 4. Más 1 por 3, 3. Suma 7. Ahí está. ¿De acuerdo? Elemento de posición 1, 2. Ojo, 1, 2, primera fila por segunda columna. Operemos, menos 2 por 1, menos 2, más 1 por menos 1, menos 1, suma menos 3. Ahí lo tiene, mira. ¿Sí o no? El siguiente, a ver, elemento de posición 2, 1, segunda fila por primera columna. ¿De acuerdo? 3 por menos 2, menos 6, más menos 1 por 3, menos 3, suma menos 3. Ahí está. ¿Sí o no? Finalmente, de posición 2, 2, segunda fila por segunda columna. 3 por 1, más menos 1 por menos 1, suma, ahí está. Eso. Listo. Entonces ahí tienen el cuadrado de la matriz. ¿De acuerdo? Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el cubo de la matriz, si quisiéramos eso, entonces para calcular el cubo hago la multiplicación de b cuadrado por b. Hago eso. ¿De acuerdo? B cuadrado ya lo tengo, mira. ¿Está bien? B, el arreglo anterior. Por eso. Y hago lo mismo. ¿De acuerdo? Y así, para potencias mayores, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien.
La multiplicación de matrices tiene algunas propiedades importantes. Vamos a hacer una lista de algunas de las propiedades. En el fondo, cada una de ellas es un teorema, ¿de acuerdo? Pero la costumbre de llamar a los teoremas propiedades la vamos a mantener. Primera propiedad. Lo dijimos hace un momento, la multiplicación no es una operación conmutativa definitivamente. A por B no es lo mismo que B por A. Sin embargo, hay casos excepcionales donde sí A por B sale lo mismo que B por A, pero son casos muy particulares, ¿no? Muy excepcionales. ¿De acuerdo? En ese caso, cuando A por B sea igual a B por A, diremos que A y B son matrices conmutables. A y B son conmutables si y solo si A por B es igual a B por A. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Así es. Otra propiedad señala que la multiplicación de matrices es asociativa. Quiero efectuar la multiplicación de 3 matrices. ¿Cómo lo haría? Una forma es multiplicar los 2 primeros y el resultado multiplicarlo por el tercero. Da lo mismo que efectuar la multiplicación del primero con la multiplicación de los otros 2. Con el producto que sale de la multiplicación de los otros 2. Exactamente lo mismo. Vale la asociatividad. ¿De acuerdo? Así es. Siguiente propiedad. La multiplicación de matrices es una operación distributiva con respecto de la adición. Es decir, A multiplicado por B más C, entonces el A pasa multiplicando a cada uno de los sumandos, pero por el lado izquierdo en este caso. Por la izquierda. Acá está B. A por B. ¿Está bien? Más A por C en ese orden. En ese orden, ¿eh? ¿Está bien o no? Esa es la distributividad por el lado izquierdo. ¿Está bien? ¿Cómo es la distributividad por la derecha? B más C por A. Este A afecta a cada sumando, pero ahora por el lado derecho. ¿Está bien? B por A. Aquí está. Más C por A. Ahí lo tienes. ¿De acuerdo? O sea, el A se ha distribuido para cada sumando, pero afectando a cada uno por el lado derecho. Si el producto de 2 matrices da como resultado la matriz nula, eso no significa que alguna de las matrices tenga que ser nula. No necesariamente. Entonces, no necesariamente A es nulo o B es nulo. Y para muestra, un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, se tiene la matriz 0, 3, 0, 0. Miren que esta no es nula, ya que tiene un elemento distinto de 0. Una matriz nula es aquella que tiene todos sus elementos iguales a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Multiplicado por 0, menos 2, 0, 0. Tampoco es nulo esto. No es nulo esto. Hago la multiplicación, el resultado que va a salir, este por este, sale 0. Esta fila por esta columna sale 0. ¿Está bien? Esta fila por esta columna definitivamente a simple vista sale 0. Y esta fila por esta columna sale 0. Ahí está, matriz nula. Pero eso no quiere decir que alguno de los dos tenga que ser nulo, no necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes tienen una muestra de que no podría decir que alguna de las dos tenga que ser nulo necesariamente. No se puede decir eso. ¿De acuerdo? Siguiente propiedad. Si se tiene una igualdad, una ecuación matricial de esta forma, A por B igual a A por C, aquí no vale hacer esto, cancelar el A y decir que B es igual a C. No, no se puede hacer eso. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente B es igual a C, no lo sabemos en realidad. ¿Está bien? Y la comprobación de esto se hace con la propiedad anterior nada más. Se comprueba con lo anterior. ¿Está bien? Entonces, en una ecuación matricial no puedo cancelar matrices. No puedo hacer eso. Salvo que tenga una condición adicional que ya se comentará más adelante. ¿De acuerdo? Salvo eso. En el sentido contrario lo mismo. Si se tiene B por A igual a C por A, no puedo cancelar el A por la derecha. No, no se puede hacer eso. Conclusión, no necesariamente B igual a C.
No podría decir que B va a ser igual a C. ¿Está bien? Imposible. ¿De acuerdo? A no ser que demos una condición para A, salvo eso. Bien, vamos a ver un ejemplo adicional con relación a cómo desarrollar una operación de este tipo, por ejemplo. ¿Está bien? Haciendo uso de lo que ya hemos visto en la parte anterior. Siendo A y B matrices de orden n, ¿está bien? Calcule el desarrollo de eso. A más B al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, A más B al cuadrado, según lo que hemos visto hace un momento, será lo mismo que A más B por A más B. ¿Sí o no? A más B multiplicado por A más B. Muy bien. Ahora, considerando que este es una sola matriz, lo considero como uno solo, le aplico la distributividad por la izquierda. Este se distribuye para el primero y para el segundo. Distributividad. Entonces queda salir A más B por A, ¿de acuerdo? Más A más B por B, A más B por B. ¿Sí? De esa forma. Ahora, en cada uno de los productos parciales aplico la distributividad por el lado derecho. El A se distribuye para cada uno de los sumandos por la derecha, igual a I. ¿Está bien? Vamos a ver. Este es igual a A por A cuadrado de A, ahí está, más B por A, ¿sí o no? Más, sigue luego, ¿quién? A por B, ¿sí o no? A por B, más cuadrado de B, B por B, B al cuadrado, ahí está, eso, ¿de acuerdo? ¿Se podrá sumar los dos? ¿Podré sumar los dos y reducirlo tal vez en uno solo? No, no se puede, porque no necesariamente los dos son iguales, a no ser que nos señalen de que A y B son conmutables. Si A y B son conmutables, entonces los dos son iguales. Por ejemplo, esto lo colocaría como A por B, si son conmutables. Ahí recién puedo sumarlo con esto. Y en ese caso, sí saldría A cuadrado más 2AB más B cuadrado, en ese caso. Pero ahí no, porque no me han señalado nada con relación a A y B, solo me dicen que son matrices cuadradas nada más, de orden n, pero no me dicen que son conmutables. Allá el resultado queda así.